El camino para llegar al cielo, hermanos, ¿usted cree que es fácil? ¿Es fácil realmente, hermanos, ser cristianos? ¿Es fácil realmente alcanzar la meta que todos nosotros tenemos como cristianos, hermanos? ¿Llegar algún día a la eternidad con nuestro Dios? Sabemos muy bien, hermanos, nosotros que tenemos ya un claro concepto de lo que es la voluntad de nuestro Dios, sabemos que no es fácil. No es fácil para aquellos realmente, hermanos, que no han entregado su corazón a nuestro Dios. De hecho, nuestro Dios nos dice, hermanos, en 1 de Juan, que los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos. En el sentido de que no son difíciles de hacer. Entonces, ¿por qué somos rebeldes a la voluntad de nuestro Dios? Hermanos, todo ante la voluntad de nuestro Dios y ante el deseo de nuestro Dios, nadie puede ser rebelde, pues todo aquel, hermanos, que se atreve a hacerlo, no solamente se estará perdiendo de todas las bendiciones de nuestro Dios, sino peor aún, se estará exponiendo a la ira de nuestro Dios. Puedo decir, hermanos, que el apóstol Pablo entendió perfectamente esto cuando él expresó estas palabras. No fui rebelde a la visión. En Hechos capítulo 26, donde hace un momento se hacía lectura, hermanos, cuando Pablo, hermanos, ante el rey Agripa, estaba siendo presentado, y cómo es que él daba testimonio, no de su vida personal, no de su experiencia personal, sino de lo que él había vivido, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo, y a causa de su rebeldía también. Por eso dice, hermanos, desde el versículo 12 vamos a leer, de Hechos 26, versículo 12 en adelante. Ocupado en esto, dice: iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. La idea era, hermanos, traer cristianos ante las autoridades. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor mismo del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía, fíjese muy bien, en lengua aramea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recordemos que Pablo, hermano, se llamaba Saulo de Tarso, es decir, él nació en Tarso, no en Jerusalén. Y Tarso, hermanos, está más hacia el norte. Sin embargo, él era descendiente, hermanos, de la tribu de Benjamín. El Señor le estaba recordando su origen. De hecho, la palabra Saulo, hermanos, proviene de la palabra hebrea Saúl, que significa elegido, llamado, ungido por el Señor también. Y le hablaba en ese idioma que conocía perfectamente bien: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí
perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No fui rebelde a la visión del Señor, a esa visión celestial que el apóstol Pablo pudo ver, hermanos, y pudo saber quién era en esa visión. Cuando el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso, realmente, hermanos, pongámonos a pensar y seamos aún más inteligentes y más sabios todavía. ¿Realmente nos conviene ser rebeldes a la voluntad de nuestro Dios? ¿Realmente nos conviene, hermanos, actuar en una actitud de desobediencia? Porque esto es lo que implica ser rebelde, desobediencia a la voluntad de nuestro Dios. Quienes han llegado a hacerlo, hermanos, aquellas personas que han llegado a ser rebeldes a la voluntad de nuestro Dios, créalo, que lo han pagado aún hasta con creces, con intereses. Recordemos un poco qué pasó, hermanos, con Adán y Eva. Una vez que aquellos pecaron contra nuestro Dios, allá en Génesis capítulo 3, ¿no dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre, nuestro Dios, del huerto del Edén? ¿Acaso no fueron expulsados, hermanos, de aquel huerto, de aquel paraíso, de aquel Edén, en donde ellos podían disfrutar de la presencia del Señor y de todas las bendiciones que ahí se encontraban? Pero a consecuencia de sus rebeldías, a consecuencia de su pecado, fueron echados fuera del huerto. Fueron echados fuera de la presencia de nuestro Dios. ¿Y qué podemos decir, hermanos, del rey Saúl? Que cuando nuestro Dios, hermanos, le había dado precisamente una encomienda, un mandamiento de ir, hermanos, y acabar con todos los amalecitas, y perdonó todo lo maravilloso del ganado, y aún hasta el rey mismo no lo mató. ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta Samuel? ¿Se complace Jehová más con los sacrificios y holocaustos que el obedecerle? Y a consecuencia de esa rebeldía, a consecuencia de esa desobediencia, el no haber hecho lo que Dios le había mandado, ¿qué pasó con Saúl? Iba a ser destituido como rey. Dios le iba a quitar el trono. Y se perdió esa comunicación entre Dios y el rey Saúl. Por cuanto él desechó el consejo de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios, él también iba a ser desechado de la bendición de nuestro Dios. ¿Qué podemos decir, hermanos? En la escritura de Saúl, hermanos, usted lo puede confirmar allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, del versículo del 22 al 23. Pero en el caso, hermanos, del rey Jeroboam, cuando Dios, hermanos, le había prometido a este hombre, a este rey, darle 10 tribus, cuando el reino, hermano, de Israel se dividió a consecuencia de una mala decisión del rey Roboam, hijo de Salomón, hermanos, el reino se dividió y Dios le había dado 10 tribus a este hombre llamado Jeroboam. Iba a ser un reino para la parte norte de Israel. Si Jeroboam, hermanos, permanecía fiel a los mandamientos de nuestro Dios, todo iba a marchar muy bien. Pero ¿qué pasó? Que cuando el pueblo judío, hermanos, subía a Jerusalén para adorar a nuestro Dios, empezó a tener miedo Jeroboam. Y empezó a dudar de la palabra de nuestro Dios. Y empezó a construir 2 becerros de oro, en los cuales fue tropezadero para el pueblo de Israel, hermanos. Instituyó también un nuevo sacerdocio. Y a consecuencia de toda esa desobediencia, Dios le mandó un profeta incógnito en el cual no conocemos su nombre.
Y cuando aquel profeta, hermano, le hizo saber la voluntad de nuestro Dios, en que sobre ese altar, hermanos, iban a estar muchos huesos. Cuando el rey Jeroboam, hermanos, hizo la orden de que prendieran a aquel profeta, prenderle y atarle, dice que cuando extendió el brazo, hermanos, su brazo se le secó por completo. Se le secó. Cuando vio esto el rey Jeroboam, hermanos, después le dijo al profeta de Dios: ora a Dios para que mi brazo sea restaurado. Y el profeta oró a nuestro Dios y su brazo fue restaurado. Dios es grande en misericordia, hermanos. Pero este hombre estaba sufriendo la ira de Dios por su rebeldía, por su desobediencia. Todos nuestros hechos, hermanos, traen consecuencias. Si nuestros hechos, hermanos, van a favor de la voluntad de nuestro Dios, traerá bendición. Pero si nuestros hechos van en contra de la voluntad de nuestro Dios, entonces nos traerá maldición, nos traerá un mal. Y lo vemos, hermanos, y hay muchos casos más en los cuales podemos aprender. Por algo, el apóstol Pedro nos decía ya en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Podemos aprender, hermanos, un poco en cuanto a esta historia. ¿Qué es lo que ha pasado con aquellos que han sido rebeldes a la voluntad de nuestro Dios? No la han pasado muy bien, hermanos. Han sido severamente castigados por nuestro Dios. Por eso, ¿qué hubiera pasado en el caso del rey Saúl si él hubiese sido desobediente a nuestro Dios? De hecho, él venía, hermanos, él venía actuando en contra de nuestro Señor Jesucristo. Él venía obrando como un enemigo de nuestro Señor Jesucristo prácticamente. Pero Pablo pensaba, hermanos, en su conciencia y en su deber, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él miraba a la iglesia del Señor como una secta más que atentaba contra la ley de Moisés, que atentaba contra Dios mismo. De hecho, él lo dice en el capítulo 26 de Hechos 26, versículo 9. Fíjense muy bien lo que dice, Hechos 26, versículo 9. Yo ciertamente, fíjense muy bien, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. En Jerusalén, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Aunque está hablando de los mataron, aparte, hermanos, de Esteban, hubo otros más. Que cuando Esteban, hermanos, una vez que les expuso un hermosísimo sermón, un panorama hermoso del esquema de redención de nuestro Dios, hermanos, que cuando llegó a esa culminación de decirle: oh incircuncisos y tardos de corazón, ¿hasta cuándo van a resistir al Espíritu Santo? Hizo que los dientes de aquellos judíos, hermanos, empezaran a crujir, de tal modo, hermanos, que incitó en ellos el instinto asesino, lo sacaron y lo apedrearon. Yo consentí, de hecho más adelante también decía Pablo, hermanos, que él aprobó esa muerte en el sentido de que a otro cuidó sus ropas para que el otro no solamente con una mano, sino con dos manos agarrara más piedras y le diera muerte a Esteban. Realmente, hermanos, démonos cuenta que la ignorancia no nos justifica. La ignorancia, hermanos, no la pasa por alto nuestro Dios, es pecado. Pablo creía que estaba obrando justamente, Pablo creía que estaba obrando rectamente, sin darse cuenta de que estaba orando en contra de la voluntad de nuestro Dios. Él se estaba dejando llevar por su propio celo, ese celo, hermanos, tradicionalista, o ese celo judío. Recordemos que Pablo
fue instruido a los pies de Gamaliel, hermanos. Ahí lo dice en Gálatas, en el capítulo 1, fue instruido a los pies de Gamaliel, o en el capítulo 2, que era fariseo de fariseo, y a muchos de ellos los aventajó, los dejó atrás. Realmente el celo de Pablo, hermanos, era un celo honesto, era un celo sincero, y él creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuánta gente en el mundo, hermanos, cuánta gente en el mundo religioso piensa que está obrando rectamente? ¿Cuánta gente en el mundo piensa que está haciendo lo correcto, lo justo? Al dejarse llevar por sus tradiciones, al dejarse llevar por sus costumbres, al dejarse llevar por una educación heredada por sus propios padres. ¿Cuánta gente en el mundo, hermanos, cree que está haciendo lo correcto delante de nuestro Dios al dejarse llevar por sus propios pensamientos, por su propia ideología, por su propia teología? ¿Cuánta gente en el mundo, hermanos, está creyendo que está obrando bien delante de nuestro Dios cuando en realidad está oponiéndose al consejo de nuestro Dios? Pablo, hermanos, realmente cuando él supo que lo que estaba haciendo, hermanos, lo estaba poniendo en enemistad contra Dios. Al saber, hermanos, al conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo, cuando él, hermanos, tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, una vez que el Señor primeramente lo humilló, lo hizo caer de donde venía montado. No sabemos si venía montado en un caballo, en un burro, una mula. Eso no importa. Lo importante es que cayó y quedó ciego. De hecho, mire, si vamos para allá, para Hechos en el capítulo 9, Hechos 9, en el versículo 7, Hechos 9, versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. 3 días ciego, Pablo. Aquel hombre, hermanos, orgulloso, aquel hombre, hermanos, con mucho instinto, hermanos, de sobrepotencia, tal vez, estaba siendo humillado por nuestro Dios. Se dio cuenta, hermanos, de que estaba obrando nada más y nada menos que contra nuestro Dios mismo. Por eso el Señor le dijo, le hace saber: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ciertamente, hermanos, como bien lo sabemos, el aguijón es una forma puntiaguda, como ¿cómo se le dice? La lanza, o esa punta que tienen las abejitas, por decir así, que una vez que pican ahí se queda el aguijón. ¿Okay? Es algo puntiagudo. El darle golpes a algo puntiagudo, hermanos, es herirlos a nosotros mismos. Es causa de dolor, de sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo le estaba haciendo saber que ahora él iba a padecer ciertamente mucho, pero ahora por una causa justa, por una causa correcta. Por eso, hermanos, Pablo, ¿qué hubiera pasado si Pablo, hermanos, hubiera sido rebelde? En primer lugar, hubiera permanecido ciego para siempre. Si él no se hubiera puesto a cuentas con nuestro Dios, Pablo, hermanos, nunca hubiera conocido la gloria de nuestro Dios también. No solamente en una forma externa, sino aún también en sí mismo. Hermanos, acordémonos, anteriormente nosotros lo hemos dicho. Cuando nosotros obedecemos al Evangelio, hermanos, ¿quién resucitó? Un muerto. Un muerto. Esta es la primera resurrección. Cuando el Señor dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué?
muertos en vuestros delitos y pecados. En nuestro bautismo, hermanos, vimos la gloria de Dios. Que un muerto ha resucitado para darle la honra y la gloria a nuestro Dios, hermanos. Pablo, hermano, nunca hubiera conocido la gloria y nunca hubiera sido partícipe de algo sumamente y altamente maravilloso, que es el plan de la redención del hombre. Porque el Señor le decía, ahí en Hechos capítulo 26, y en el versículo 16 en adelante, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando dice, hermanos, para que abra sus ojos, así como yo lo estoy haciendo ahora contigo. No solamente, hermanos, el abrir los ojos físicos, sino que abrir los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendamos muchas cosas, mi hermano. Anteriormente, yo les he platicado esto, cuando yo vivía en Nuevo Laredo, hermanos, soy de Nuevo Laredo. Cuando yo vivía en Nuevo Laredo, estudiamos con una persona acerca de las consecuencias del pecado, de la gravedad del pecado, y una vez que esta persona conoció la gravedad del pecado, se quedó tremendamente sorprendida. Nomás hágale saber que el pecado es como el cáncer. Cuando escuchamos la palabra cáncer, ¿a qué se nos viene a nuestra mente? Muerte. El pecado es como el cáncer, que va actuando poderosamente en nuestro ser interior y muchas veces sin darnos cuenta nos va carcomiendo, nos va matando, nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, nos esclaviza y nos condena a la eternidad. Se les abre los ojos de vuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Así como lo estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo con Pablo, Él también ahora lo iba a hacer con muchos de sus contemporáneos, con muchos de los judíos, con muchos de los gentiles también, como lo estaba haciendo precisamente con este rey Agripa, el cual creía en las escrituras de los profetas. Por eso más adelante le decía, yo sé que tú crees en los profetas, yo sé que tú crees, rey. Y el rey decía, por poco me convences para ser cristiano. Lamentablemente, hermanos, todos los que han llegado a ser rebeldes a la voluntad de nuestro Dios siguen triste, lamentablemente, bajo el poder de las tinieblas a causa de su pecado. Recordemos, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les hizo entender algo a los judíos. Allá vemos en Juan capítulo 9, vaya conmigo a la escritura, en Juan capítulo 9, versículo 39 al 41. Juan 9, versículo 39 al 41. Juan 9, versículo 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean ciegos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, si fueres ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Recordemos que en el lenguaje del Señor figurado, hermanos, está hablando un lenguaje figurado en el sentido que es un lenguaje veramente espiritual. Cuando, como decíamos hace un momento, la ignorancia, hermano, no nos lo justifica. Y de alguna manera estamos ciegos en vuestro entendimiento. Pero una vez que se nos aclara en la mente la realidad de las cosas, vemos, con que esto es lo que significa pecado. Y estas son las consecuencias. Sí, ahora puedes ver. Porque ahora te estás dando cuenta de que tu pecado no solamente te repercute o te perjudica en esta vida, sino también en ¿qué? En la venidera. ¿Okay? Y lamentablemente, a muchos que se les abrió los ojos, hermanos, fueron rebeldes a la voluntad de nuestro Dios.
seguirán y como consecuencia seguirán sin conocer la gloria de nuestro Dios y no conocerán tampoco la misericordia de nuestro Dios. Afortunadamente, muchos de los judíos en aquel tiempo, hermanos, que se negaron al Señor, muchos pudieron dejar de ser rebeldes a la voluntad de nuestro Dios, como vemos allá en Hechos en el capítulo 2. De miles y miles de personas, como 3,000 personas, mi hermano, se convirtieron al Señor. No fueron rebeldes a la visión del Señor, pero a una visión ya no celestial, hermano, sino que ahora a una visión escritural, la cual le presentó el apóstol Pedro. Les hizo saber que ellos habían matado y crucificado al Hijo de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Se les abrió el entendimiento, se dieron cuenta de que habían ofendido severamente contra nuestro Dios. Sintieron profunda tristeza y buscaron esa reconciliación con nuestro Dios. No quisieron ser más rebeldes a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, hermanos, nos toca a nosotros decidir. Ciertamente, en un mundo religioso, hermanos, es rebelde a la voluntad de nuestro Dios, pero muchos por su propia ignorancia, muchos por su propio celo, muchos porque no quieren, hermanos, renunciar al pecado. ¿Y nosotros? ¿Podríamos todavía ser rebeldes a la voluntad de nuestro Dios? Sí. Podríamos estar actuando en rebeldía ante la voluntad de nuestro Dios cuando no hacemos lo que Dios nos manda. Y hermanos, esto nos pone en una situación grave, porque entonces nos estaríamos complicando nuestra salvación. Nos estaríamos complicando el deseo de ver algún día la gloria de Dios. ¿En verdad lo deseamos, hermanos? Mi amiga, mi amigo, ¿en verdad deseamos algún día ver la gloria de Dios en toda su expansión? El poder estar algún día cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que cuando se lleve a cabo, hermanos, ese reencuentro con el Señor y estemos en la eternidad, algunos dicen: yo el primero que quiero ver, uno dice: quiero ver al apóstol Pablo. Otros: yo quiero conocer a Abraham. Otros: yo quiero conocer a Josué. Otros: yo quiero conocer a este y aquello. Yo quiero ver primero a mi Padre Dios. Yo primero a mi Padre. Y luego al Hijo, o juntos a Dios, hermano, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ya los demás tendré tiempo para conocer a todos los demás, ¿no es así? Pero primero, ¿a quién? A nuestro Dios, hermanos. Pero para eso no hay que ser rebeldes a la visión del Señor, hermanos. ¿Qué es lo que nos puede ayudar, hermanos? De acuerdo a las Escrituras, hermanos, ¿por qué no deberíamos ser rebeldes más a la visión del Señor, hermanos? Porque solamente así se conoce la voluntad de nuestro Dios. Y se va a sorprender con esto. Ahí mismo en Hechos 22, versículo 14, Pablo decía precisamente, hermanos: y habiendo caído todos nosotros, en Hechos 22, en una historia paralela a ella, Hechos 22, versículo 14, cuando Ananías le decía esto a Pablo, y él le dijo, versículo 14 de Hechos 22, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas, ¿qué? Su voluntad. En primer lugar, para que conozcas su voluntad. Es decir, hermanos, que cuando el hombre se entrega por completo al conocimiento de nuestro Dios, Dios lo hace ser un experto en teología. Pero mire, la experiencia, ¿dónde se obtiene, hermanos? ¿En la teoría o en la práctica? La experiencia se obtiene cuando ambas se conjuntan y usted pone en práctica lo que ha aprendido. La experiencia se alcanza una vez que usted pone en práctica todo lo demás. Lo hace ser experto completamente en la materia. Esto es lo que significa, hermanos, conocer
cuando dice el versículo 14, para que conozcas. Esa palabra, hermanos, conocer, que en el griego, hermanos, empieza con la G de goma, y nonai, genonai o genostes, indica el hecho de hacerse un experto prácticamente. Indica el hecho de ser o de llegar a ser un experto. Experiencia, como le decíamos, hermanos, que no solamente se basa en el saber, sino más aún en experimentar todo tipo de situación. Por ejemplo, nosotros, los hombres, ¿cuándo vamos a lograr experimentar el dolor de un parto? Nunca. Aunque yo me apegue a la ideología de género y le diga soy mujer a mis 53 años, qué locura, ¿no? Voy a llegar a experimentar una vez en mi cuerpo el dolor que produce un parto. Solamente las mujeres lo van a llegar a experimentar, van a saber qué es en realidad. Aquellas mujeres que han dado a luz, hermanos, saben lo que cuesta, como dicen, parir. Yo solamente he conocido un poco el dolor, y eso fue cuando a mi esposa le dio contracciones y me dio una mordida tremenda en mi brazo. ¡Ah! ¿Qué tienes? Que me viene un dolor, y quise morder algo y me mordió a mí, que estaba ahí cerquita de ella. Cuando tuvimos a Miguel, por eso digo que conocí un poquito, fui partícipe de su dolor. Pero a eso es lo que se refiere, hermanos. La experiencia viene con la práctica, y la práctica a veces produce, hermanos, dolor, sufrimiento. En Isaías capítulo 53, versículo 3, en relación a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Isaías en el capítulo 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado ¿en qué? En quebranto. ¿Qué significa eso? Experimentado en quebranto. El Señor, hermanos, pudo pasar por todo tipo de sufrimiento, por todo tipo de dolor. Y eso, hermano, fue cuando anduvo en su ministerio. Eso lo hizo ser un experto, humanamente hablando. Gracias a que Pablo, hermano, no fue rebelde a la visión del Señor, nuestro Dios le dio el privilegio de padecer lo mismo por su amado Hijo. Es por eso que el Señor le decía: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te voy a hacer conocer mi voluntad. Vas a ser experto en el dolor, al igual que yo lo fui. Y al igual que también nosotros, hermanos, debemos hacerlo. En Gálatas 6, versículo 17, mire, vaya conmigo. En Gálatas 6, versículo 17, dice el apóstol Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Una vez, acuérdense que, de hecho yo una vez di un sermón en parte de esto, cuando una vez que miré a una persona, dice que traía las huellas del Señor, y que traía en sus manos, hermanos, las heridas que dejaron cuando fue clavado nuestro Señor Jesucristo. Supuestamente este hombre traía las heridas en sus manos que sangraban, y en sus pies también que sangraban, pero nunca enseñó el costado. Pero aparentando ser, dice que un enviado de parte de Dios. Hermanos, cuando se habla aquí de marcas, que en el griego, hermanos, es stigma, con C de sol y luego stigma, implica el hecho de tener cicatrices, como cuando usted sufre una herida. Mi hermano y mi yerno, Jorge, que trabajaba en restaurantes también, ¿cuántas heridas tienes a consecuencia de ellos? ¿Cuántas quemadas? Muchas. El que trabajó en carpintería seguramente se dio muchos martillazos. El que trabaja en mecánica también. Depende del oficio. Hay huellas, hay secuelas, heridas. Yo trabajé en la carnicería, hermanos, y yo pasé por carne, hueso y tendón. Una vena aquí que me corté, nomás le salió un chisguete de sangre. Aquí me corté el dedo. No, hay que platicarle. ¿Okay?
Según el oficio, hermanos, tenemos heridas. En el cristianismo, ¿qué heridas tenemos por causa del Señor? Una hermana predicando el evangelio, hermanos, allá en Nuevo Laredo, salió un perro y la mordió en el chamorro. Pasó un tiempo y las heridas ahí quedaron. Pues, ¿qué andaba haciendo, señora? Pues repartiendo folletos del Señor. Qué hermoso, ¿no cree usted? ¿Qué heridas tenemos usted y yo, hermanos, a consecuencia de una vida cristiana? En realidad estamos experimentando el dolor, el sufrimiento por causa del Señor, hermanos. Si no tenemos ninguna huella, ninguna herida, es que a lo mejor tal vez no estamos poniendo en práctica los mandamientos de nuestro Dios. Es tiempo, hermanos, de que meditemos y reflexionemos realmente qué estamos haciendo por el Señor. O a lo mejor estamos siendo rebeldes. Yo no estoy aquí para juzgarlo, hermanos. No es mi intención, sino para hacer conciencia solamente. A quien le vamos a rendir cuentas es a quién. A Dios, no a mí. Yo no conozco su vida. Yo no sé lo que anda haciendo, lo que no anda haciendo. Usted sabrá lo que anda haciendo. Y eso solamente Dios lo sabe. Heridas que dejaron cicatrices en el cuerpo del apóstol Pablo como consecuencia de su arduo trabajo en el Señor. Tal y como nuestro Señor Jesucristo le había dicho, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Sufrimiento, hermanos, que para Pablo le fueron de gran privilegio. Pues el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 28 y 29, hermanos, que no solamente se nos ha concedido el privilegio de creer, sino también de ¿qué? De padecer por el Señor. Es un privilegio sufrir por el Señor. Es un privilegio padecer por el Señor. Nuestra hermanita Brenda nos platicaba precisamente el viernes que ella en su negocio empezó a repartir folletos y de repente le salió una mujer con más experiencia en cuanto a la Biblia. Nuestra hermanita está recién bautizada, pero está aprendiendo. Y la mujer le empezó a decir que por qué llamaba a Dios Señor, que cuando le debería de llamar Jehová. Y nuestra hermanita obviamente se dejó intimidar un poquito por eso, porque apenas está aprendiendo. Se sintió algo humillada. Yo le decía, gloríese. Porque ¿qué es lo que dice Pablo? Pedro, hermanos, allá en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 16. Que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cómo es que desde muy temprana edad nuestra hermanita está sufriendo por causa del Señor? Pero son sufrimientos que glorifican a nuestro Dios, mi hermana. Y que ponen muy en alto el nombre de nuestro Dios. A mí una vez me dijeron, ¿tú qué me puedes enseñar, Huarquillo? Bueno, en aquel tiempo tenía como 30, 31 años. Le dije, bueno, yo no te puedo hablar mucho en teología, pero sí te puedo decir lo que es necesario para que alcance la salvación, y con eso es más que suficiente. Muchos de nosotros, hermanos, vamos a llegar a ser menospreciados por la gente, pero si usted padece por eso, glorifique a nuestro Dios. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo entendamos esto. Por último, porque solamente así, hermanos, tendremos el gran honor de ver algún día al Señor. Miren, Hechos capítulo 22 y en el versículo 14, Hechos 22, versículo 14, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Veas al justo. Algún día, hermanos, poder contemplar, poder presenciar con nuestros propios ojos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pablo pudo verlo, hermanos. Pudo escuchar su voz de parte del Señor. Pero eso, el verle personalmente, hermanos, lo iba a hacer. ¿Cuándo? En el día del juicio. Por lo pronto escucharía al Señor. Ahí no pudo ver completamente a nuestro Señor Jesucristo, sino solamente una sombra. Ver al Señor en su gloria. No como lo vieron los apóstoles. Los apóstoles lo vieron en su humanidad. No, hermano, esto es conocer a nuestro Dios en toda la expansión de su gloria, en toda su magnificencia, en toda su grandeza. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros también. Por eso, hermanos, Pablo no solamente tendría ese honor de escuchar la voz, sino también de algún día verle cara a cara. Aunque al principio la aparición del Señor no se le permitió verlo, sino solamente escucharlo. Después lo vería para ser instruido
por el Señor, hermanos. No sabemos cómo lo haya instruido el Señor, si personalmente o escuchando la voz. Aunque aquí lo dice, escuchará su voz. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, Pablo decía, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué? Pan, y habiendo dado gracia, lo partió y lo bendijo. Nos habla de que Pablo fue instruido personalmente por nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 en adelante, también nos habla del Evangelio, de cómo es que él recibió lo que así mismo recibí. Que el Señor Jesús, hermanos, cuando nos habla del Evangelio, dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pues dice, recibí del Señor. Al apóstol Pablo nadie le instruyó, hermanos, ninguno de los apóstoles, sino personalmente nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que usted y yo estamos escuchando la voz del Señor, ciertamente. No en una forma audible, obviamente, pero sí a través de las Escrituras, hermanos. Usted está escuchando la voz de Dios. Usted está escuchando la palabra de Dios. No es mi pensamiento, no es mi voluntad, sino que es el pensamiento, la voluntad y la voz de Dios quien le está llamando. Por eso, Pablo, hermano, no fue rebelde a la visión del Señor, porque él quería lograr ese deseo, algún día poder conocer la gloria de nuestro Dios, personalmente, visiblemente. ¿No es nuestro deseo ese acaso, hermanos? ¿No es nuestro deseo acaso algún día poder ver a nuestro Dios, tenerle cara a cara, como dice el himno? Para eso, mire, vaya conmigo en 1 de Juan para acabar, hermanos. 1 de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. 1 de Juan capítulo 3. Mirad cuál amor. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga su venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Tal y cual es, le vamos a ver algún día. Todo aquel, fíjese muy bien, hermanos, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué debe hacer, hermanos? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se pone a trabajar en su purificación, en su santificación. Se consagra más a Dios, se dedica más a Dios, hermanos, porque al dedicarnos a Dios nos aparta del pecado, nos va alejando cada vez más y más de la desobediencia. Dejaremos atrás nuestra rebeldía, aquella que nos quiere condenar y nos quiere separar de la voluntad de nuestro Dios y de toda su gloria. No, pero no lo permitamos, hermanos. No lo permitamos. Recuerde, hermanos, que el reino de Dios solamente lo obtienen los valientes. Los incrédulos están en el agua de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, versículo 8. Así que, hermanos, sigamos nosotros experimentando el dolor al servir a nuestro Dios, manteniendo en una llama viva, hermanos, la esperanza de ver algún día a nuestro Dios, haciendo la voluntad de nuestro Dios, dedicándonos a la obra de nuestro Dios, hermano, tal como el apóstol Pablo lo hizo. Al final él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted al Señor?
ama la venida del Señor, pues entonces dejemos de ser rebeldes, hermanos, a lo que Dios nos ha revelado. Y seamos más sumisos y más entregados a nuestro Dios, para que de esta forma, hermano, podamos estar algún día cara a cara ante nuestro Dios. Amén. Vamos a entonar un himno de invitación, hermanos. Nuestro hermano ya está preparado con este canto, cara a cara. Cantemos cara a cara. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, Él era mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, era mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, Él era mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas